Buenas tardes y bienvenidos a la librería Alberti. Muchísimas gracias Manuel, muchísimas gracias Juan por estar aquí y que es una maravilla, es siempre una celebración recibir un libro nuevo de Manuel Gutiérrez Aragón y este libro tiene maravillas que tiene tanto de literatura, de cine, de historia, de memoria. Es como una cápsula pequeña de un recuerdo personal, pero que se extiende a la memoria de todos, ¿no? Cuando lo iba leyendo, todos esos paseos por Ferraz, por la calle Rosales y por la calle Fija, que es el decorado de la librería Alberti, esas reuniones en unos locales, ¿no? Pensaba, hay muchos libros, se están haciendo muchísimas investigaciones académicas sobre memoria histórica. Incluso ahora hay una serie de mucho éxito en televisión española que recrea la vida de las abogadas de Rocha y aquellos años a finales de los 60 y 70. Y pensaba, qué necesaria es la literatura para aprender, pero aprender bien la historia, ¿no? Al final son las memorias personales las que mejor nos ponen en esas cabezas, en esos momentos, en esas vidas. Es un libro fantástico. Juan, cuando empezó a leerlo, enseguida me escribió. Tenemos que hablar con Manuel Gutiérrez Aragón para que nos hable más de sus maravillas. Así que muchas gracias por estar aquí, te agradezco un montón. Te admiramos, no solamente como escritor, sino como gran cineasta. Y muchas gracias, Juan Cruz, escritor, amigo, cineasta, Muchas gracias a todos los que han venido esta tarde. Yo creo que va a ser una conversación muy, muy interesante. Bueno, déjame que te dé las gracias, Lola, aquí a Juan, por supuesto, que es el que ha impulsado este encuentro, y a todos ustedes por estar aquí. Y ahora ya, a partir de este momento, Juan es el responsable de casi todo. Bueno, el responsable de todo es Manuel Gutiérrez Aragón, porque creo que ha hecho un libro extraordinario. Extraordinario es de verdad extraordinario. A veces uno dice, los periodistas decimos extraordinario porque no sabemos qué decir, pero esta vez lo digo con conocimiento de causa, porque lo he leído como si estuviera leyendo Tres Tristes Tigres por primera vez. De hecho, escribí muy pronto, cuando lo estaba empezando a leer, lo siguiente: desde Tres Tristes Tigres no leía un libro de no ficción como este. Porque Tres Tristes Tigres en realidad no es una ficción. Todo ocurre y todo es verdad. Lo que pasa con el libro de Gutiérrez Aragón es que es un abrazo a la vida que él ha vivido y que vio vivir. Y que no es tan sencillo contar aquello que uno vivió y hacerlo como si estuviera contando una experiencia ajena, cuando en realidad es su experiencia. De qué manera él se ha puesto detrás y a la vez delante, y a lo largo de todo el libro él ha ido construyendo sin pedantería, sin elevarse por encima del punto de penalti, decía yo, no hay pedantería ni cuando habla de los pedantes, está lleno de personajes que son todos verdaderos, y están también los personajes que él inventaba para llevar a su casa o para entretener a quienes vivían con él en su juventud, incluso en su niñez. Él en Cuba, en Cantabria, en Madrid, siempre conservó al muchacho que lleva dentro y que yo creo que le ha ayudado a escribir este libro. Dan ganas de ver otra vez, leído el libro, de ver otra vez sus películas. Porque muchas veces me pareció, leyendo el libro, que sus películas están en su vida. Todos los momentos de su vida tienen algo que ver con sus películas. Y este me parece
que es un libro en que la infancia, los padres, el padre, esto es para que no te fíes de tu padre, son protagonistas muy primitivos, muy al principio de su vida, de lo que luego sería su manera de ver a los adultos e incluso a su manera de verse como adulto. Me gustaría saber hasta qué punto exagero. Bueno, vamos a ver. Es que todas las cosas a la vez no se pueden contestar. Lo primero, como decía Lola, pues cuando leemos un libro de historia nos enteramos sobre todo de cosas políticas, de grandes acontecimientos. La ficción es otra cosa, pero los libros de memorias a mí siempre me han interesado mucho porque cuenta lo que no se cuenta en los libros de historia, ¿no? No las grandes batallas o de pronto pues un acontecimiento mundial muy conocido y muy estudiado, sino que qué le pasa a la gente. O sea, los libros, desde que yo leí de pequeño las memorias de San Simón, pues me enteré realmente de qué pasaba en la Francia de los Luises, ¿no? De Luis XIV. Mucho más que cuando lo lees en un libro razonado grande o pequeño de historia, sino que las cosas que pasan todos los días, donde se compra el pan, si hay, no sé, los amores, los desamores, qué libros han salido, todo a la vez, siempre me interesó mucho más que los libros de historia y en ese sentido también más que los de ficción, porque los de memoria se supone que son cosas, o sea que eso me interesó mucho. Respecto a lo que tú dices, que es tan variado como tú mismo, ¿no? Que es muy difícil contestarte porque hablar de muchas cosas a la vez, entonces, por partes. Bueno, vamos a ver, yo empiezo hablando de mi familia, ¿no? Y luego se sigue hablando de política y se termina hablando de películas. Entonces, si quieres, hablamos de la familia o de las películas ¿Qué te enseñó, aparte de esa frase de tu padre que es extraordinaria? Sí, pero cuéntala, porque si no la gente no lo sabe. Mi padre dice, esto es para que no te fíes. Sí, bueno, pero con mi padre... ¿Tu padre qué pasó ahí? Es que tú cuentas mejor. Bueno, yo te lanzo pelota y mi padre me llevaba, mi padre era veterinario y me llevaba con él a unos sitios maravillosos, lejanos de mi pueblo, que era Torrelavega, donde había muchas vacas, donde había mucha gente y donde los espacios eran preciosos porque era un territorio de lo que cubría entonces un veterinario, o igual que un médico de pueblo, muy grande, un sitio muy grande. Entonces iba desde el mar hasta los pueblos en altura, hasta los montes, ¿no? Y yo allí realmente aprendí a mirar a la gente, a escuchar a la gente de pueblo, y mi padre también me hacía putadas, ¿no? Putadas era pues súbete aquí y ahora bájate que yo te aguanto, que yo te recojo. Y entonces me recogía. Y entonces era un aprendizaje de la vida, ¿no? Me decía, eso es para que no te fíes ni de tu padre. Entonces, desde entonces ya no me fío de casi nada. Y en cuanto a tu padre, esa fue su gran enseñanza. ¿Cuál sería la enseñanza suya y la enseñanza de tu madre? ¿Cómo tú, que tuviste tu época de enclenque, fuiste dándote cuenta de que la vida iba en serio? Bueno, vamos a ver. Yo estuve enfermo con una mancha en un pulmón, igual que Hans Castor, el personaje de la montaña mágica, que no era muy grave, ni dolía, pero daba un poco de fiebre y tenías que estar recluido y no ver a nadie. Entonces, yo creo que ahí un niño recluido a los 6 o 7 años pues hace un aprendizaje tremendo del entorno, de lo que ve, ¿no? Y lo que no ve se lo tiene que inventar, pero sobre todo no ve a otros niños, que no le dejan, no puede relacionarse con sus hermanos, con su familia, porque por si acaso les contagia. Entonces, estás aislado y tienes como contacto con el mundo
lo que te cuenta, en este caso lo que me contaba una muchacha, me contaba películas, las primeras películas que vi, no las vi, sino que fueron contadas, y luego las lecturas, ¿no? Entonces, en un periodo de aprendizaje como es el de la niñez hacia la adolescencia, bueno, todavía la preadolescencia, pues no cabe duda que la imaginación se excita mucho. Yo tuve la suerte de tener una enciclopedia. El otro día hablaba con algunos amigos, todos los que conocen el Tesoro de la Juventud es gente muy mayor. El Tesoro de la Juventud era una enciclopedia, las primeras enciclopedias que había, donde se contaba de todo, ¿no? Química, física, astronomía, venía todo, pero también historias maravillosas. Bueno, pues entre los libros y lo que te contaba la gente, lo que te contaban los mayores, pues el niño iba construyendo su imaginación, y seguramente que esto era la imaginación de un futuro narrador, como es mi caso, ¿no? Yo creo que hay mucha más gente, ¿no? Hay muchos escritores que empezaron a ser escritores justamente porque estaban recluidos en un sanatorio. Yo era muy pequeñito, no podía ser escritor todavía, pero me construí un mundo imaginario. Y te iban los del que todavía no he salido. Y los chicos iban a tu casa a escucharte contar cuentos. En un momento determinado tú eras el cuentista. Poco a poco fuiste el cuentista en el cine. Después hubo un día en que dijiste, ya no hago más cine, ahora seré escritor. Fue como una rebelión que además la prensa se acogió como una renuncia, como una tachadura. ¿Qué tachabas o a qué te incorporabas siendo verdaderamente un escritor? Es decir, de uno que ahora volvía otra vez, no en la casa, sino en los libros, a contarle cuentos a tus contemporáneos. Bueno, pues he tenido, digamos, 3 etapas. Una, el narrador oral, que es cuando se aprende a narrar, porque tú mientras cuentas historias y la gente te escucha, tú les ves la cara que ponen, ves si se están interesando o no se están interesando. Entonces mis primeras experiencias de narrador fueron con mis hermanos y primos, que les contaba historias, y entonces ahí descubrí el placer de contar historias y de ser escuchado. Y entonces lo que sí descubrí, yo creo que luego el cine se compone sobre todo de melodrama, ¿no? Que es hacer que la gente sufra un poco, ¿no? Hasta ver qué pasa. Entonces yo ahí descubrí que una de las mayores satisfacciones que tenía al contar era ver sufrir a mis hermanos cuando les contaba historias tristes. Entonces aumentaba, según la cara que ponían, pues les iba contando historias todavía más terribles. Bueno, pues ese placer sádico es el primero que tuve a la hora de ser un narrador, ¿no? Nunca sospeché, yo creo que entonces nadie podía imaginarme, ni yo mismo, que iba a ser director de cine, sino que, como mucho, pues iba a ser un cuentista o un narrador de historias. Y lo del cine lo contaremos luego, como una persona que sobre todo piensa y se ha nutrido de literatura, también de películas. Porque hoy día el cine, cuando empezó, que copió de muchas cosas, copió sobre todo de la literatura, ¿no? Las historias eran literarias, sobre todo de Dickens, el melodrama. El melodrama da dinero, el melodrama es lo que funciona, entonces está en el fondo de todas las películas. Pero hoy se han cambiado las cosas, y hoy casi ocurre al revés, ¿no? Y es que los grandes escritores, tenemos en la cabeza, por supuesto, los escritores de bestseller, pero también a escritores más en serio, como puede ser nuestro común amigo Marcé, que realmente lo que han vivido, lo que han incorporado a sus novelas es el cine, ¿no? La manera de contar el cine, sobre todo en las elipsis. O sea, hoy lees La montaña mágica o lees a Galdós, y con perdón, porque estamos en una librería, pues entonces el lector piensa, a esto le sobra muchísimo, le sobra mucho. Bueno, pues los narradores, sobre todo los narradores anglosajones, han aprendido del cine una cosa esencial, que es la elipsis, ¿no? Contar saltándose cosas. Bueno, pues por eso digo que el cine le debe a la literatura sus primeras historias, que eran melodramas. Por ejemplo, Griffith, que inventó casi todo. ¿De quién copiaba? ¿De quién cogía las historias? Pues de Dickens, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que más vendía entonces eran los melodramas de Dickens.
Y hoy las cosas han cambiado y evidentemente pues son los escritores los que han aprendido a narrar saltándose muchas cosas, siendo más sintéticos, que es una cosa que han aprendido sobre todo del cine. Yo se lo decía siempre a nuestro amigo Juan Marcel, que no sé si le gustaba oírlo. Digo, bueno, tú, de quien realmente has vivido literariamente, es del cine negro americano, porque sus novelas tenían mucho de cine negro, no americano, sino catalán, pero bueno, pero de cine negro. Bueno, pues este ha sido un intercambio. ¿Por qué? Bueno, porque tanto el cine como la literatura son artes de narrar bastante parecidos, ¿no? Muy parecidos. Consiste en mantener el interés hasta el final, provocar emociones y en el fondo de casi todas las historias que en el mundo han sido hay algo de melodrama, ¿no? De un chico que encuentra a una chica y su padre no les deja. Bueno, pues eso es la esencia del melodrama, ¿no? Porque si todo es fácil, no. O sea, un chico se enamora de una chica, pero tiene que pasar algo. ¿Qué les pasa? Porque los padres no les dejan. Pues ya está. Ahora, con las series, todo esto ha estallado. Luego lo contaremos. Todo esto el sistema ha cambiado. Déjame que mezcle los dos oficios. ¿Qué película te representa más como ser humano? ¿Y qué libro te representa mejor a ti? ¿Pero propio o ajeno? Propio. Ah, propio. Bueno, una de las cosas que me preguntaban algunas personas cuando iba a publicar estas memorias dice, bueno, pues si tú ya lo has contado casi todo en las películas, ¿no? O sea... Eso siempre lo dicen los hijos de puta. Sí, bueno, pues hay muchos. Entonces, porque me lo han dicho muchas veces. Entonces, digo, pues sí, efectivamente. Yo ya me he contado bastante en las películas y no tenía mucha necesidad de contarme en unas memorias. Bueno, pues en este caso cuento lo que no conté en las películas. Pero sí, con las películas, la película que más me representa seguramente es Demonios en el Jardín, porque yo la historia de un almacén de coloniales, que se decía entonces, de alimentación, y mi abuela tenía uno y yo tenía 2 tíos que también trabajaban allí. Yo más o menos insinué que era una historia familiar, pero muy cambiada, pero mis tíos lo llevaron muy mal, me lo llevaron fatal. Y desde entonces pensé que ya no iba a hacer más películas que trataran de la familia. Mi padre siempre me preguntaba, oye, ¿y qué película vas a hacer? Pues dije, pues tal cosa. Y me decía, pero nada de familia, ¿verdad? Digo, no, esta vez nada de familia. O sea que realmente, de alguna manera, quizá en la ficción uno es más libre que cuando cuenta una memoria, ¿no? Porque en la ficción puedes contar muchas cosas y en las memorias siempre te reprimes y siempre hay algo pues que no cuentas porque es demasiado íntimo. ¿Ha pasado aquí? Sí, por supuesto. Sí, hay cosas muy íntimas que no se cuentan, se cuenta lo que se puede contar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como las... ¿Dónde está el límite? Dime un hecho de tu libro en el que esté visible la transgresión. ¿En este? Sí. Bueno, vamos a ver. En cosas familiares... Pues no, se cuentan bastante. A mis hermanas, cuando lo han leído, les ha sentado mal porque yo cuento que mi madre lloraba cuando mi padre tardaba mucho en llegar a casa por algunas razones no confesadas, ¿no? Bueno, pues les ha sentado mal, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Entonces, ese es un límite. Pues se cuenta, no se da más detalle, pero se cuenta y evidentemente no gusta. Luego, en cosas políticas siempre se puede ser más libre y contar más cosas de experiencias políticas, pero también es verdad que son más aburridas, sobre todo se han contado más veces, ¿no? O sea, yo pienso que las experiencias de lo que era la resistencia antifranquista
o incluso la transición, pues ha contado más veces, por eso no se insiste demasiado. Tampoco insisto demasiado en películas, solo hablo de tres o cuatro películas, porque cronológicamente hablar de todas pues es un poco aburrido. Solo hablo de las cosas más interesantes, de la primera, de cómo un chico que en principio se iba a dedicar a la literatura se dedica a otra cosa que es el cine, pues eso sí puede interesar. Ahora cuentas un largo amor que finalmente se rompe porque uno te birla a la novia. Sí, pero no se dan los nombres porque, no se dan los puede nombres, ser que incluso esté aquí. Pero te da el nombre, Gutiérrez Aragón es el que tiene ahí el... Pero, ¿cómo se cuenta la pérdida? ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo cuenta uno la pérdida cuando esa pérdida, de alguna manera, todavía parece que está siendo contada, no ha terminado de contarse? Hombre, los primeros amores cuentan mucho, se quedan muy... son más sinceros, son más dramáticos y se cuentan siempre. Entonces, en estas memorias en que no se cuentan muchas intimidades, esa todavía se cuenta con dolor, o sea que todavía dura, el dolor dura. ¿Qué otras cosas te han resultado duras de contar? Esa por supuesto, sí. Del oficio no me resulta nada duro. En la política tienes que reprimirte un poco para no pasarte de vueltas, ¿no? Porque quiero decir que hoy en día la política es tan insidiosa y tan polarizada que tampoco vas a contribuir a la polarización contándolo una vez más, ¿no? Sí, pero la política era entonces. Así, ahora lo que la política entonces era más, es una era manera más clara, de insulto, sí, ¿no? sí, La sí. política era cuando ustedes se reunían en los clandestinos, en los lugares clandestinos, para ver cómo salvaban a España de una dictadura. Ahora están a ver cómo convierten a España otra vez en una dictadura. Bueno, pues entonces, como lo que queríamos era salvarla de una dictadura, evidentemente la cosa era más era mejor, era, digamos, más constructiva y sobre todo era muy curioso porque ahí comunistas, socialistas había pocos. Comunistas, demócratas cristianos y demócratas en general pues estaban más de acuerdo en acabar con la dictadura, ¿no? Entonces, hombre, ya sabíamos que cuando las reglas del juego cambiaran, evidentemente la cosa iba a cambiar también, pero entonces nos hermanaba un hecho común que era acabar con el franquismo, ¿no? Hay muchas, en ese ámbito de la clandestinidad y en la escuela de cine y fuera de la escuela de cine había muchos camaradas, muchas personas que han pasado a la historia, tú mismo ya estás en la historia, que tratan de encontrarse para hallar o participar en un país nuevo. ¿Cómo concebías tú mismo ese país? ¿Lo concebías? Porque en un momento determinado dejaste de ser del Partido Comunista. Bueno, ¿no? vamos a ver, ya hay una cosa que hay que confesar con cuidado, con muchísimo cuidado, porque para que no se entienda mal, nosotros no éramos exactamente demócratas. Nosotros lo que queríamos era hacer la revolución. O sea, si éramos comunistas, no era para traer una democracia burguesa, sino que nosotros queríamos hacer la revolución. Esto, el primero que lo confesó, claro, de alguna manera las dos cosas estaban mezcladas, porque en nuestra ingenuidad, si es que puede hablarse de ingenuidad en política, nosotros siempre pensamos, bueno, es que es lo mismo, la democracia traerá la revolución. Bueno, pues ya se ve que no. Y esto, el primero que lo contó fue Javier Pradera. Javier Pradera tuvo la osadía, porque era una osadía entonces, él estuvo en el partido, él venía de una familia franquista, además que había tenido fusilados por los rojos, y fue de los primeros que los hijos de los vencedores cambiaron y se volvieron antifranquistas, ¿no?
pero vamos, él tuvo la valentía de decir, bueno, oye, nosotros cuando estábamos en el Partido Comunista lo que queríamos era la revolución y no exactamente la democracia. Lo que pasa es que de alguna manera pensábamos que era lo mismo, que no es lo mismo. Por lo tanto, nuestra lucha era una lucha no por, igual que ahora cuando se habla de la República, pues evidentemente se le identifica inmediatamente con la democracia. Bueno, pues no era exactamente, no toda la República aspiraba a una democracia, por así decirlo, como se entiende ahora, liberal, ¿no? O parlamentaria, pues no. Esto conviene decirlo porque las verdades pues hay que contarlas con cuidado para que no se tergiversen, pero es así. Nosotros no éramos exactamente demócratas, éramos revolucionarios, porque para traer la democracia pensábamos que ya el capitalismo y las finanzas ya sería otra cosa. Entonces éramos del PC. Eso también tiene razón. Nosotros, más que ser comunistas, éramos del PC, que es otra cosa, ¿no? El PC era como una gran madre que allí había de todo. Al final, unos se fueron hacia la socialdemocracia. La madre era Bardén. Muchísimo, la madre era Bardén. Y entonces, unos se fueron hacia la socialdemocracia enseguida, otros incluso se fueron a posturas más de centro, y solo unos pocos se quedaron como los irreductibles galos, ¿no? O sea, que se quedaron incluso luego hubo algunos que eran pro ETA, ¿no? O sea que en el PC hubo de todo. Fue una especie de gran río con muchos brazos, que dio origen a mucho. Por eso digo que más que un comunismo ideológico muy estructurado, ¿no? Era el PC, que era el único partido antifranquista que existía. Porque entonces, yo recuerdo cuando hicimos la FUDE empezó en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo empecé a estudiar y también a meterme en política. La FUDE era una asociación de estudiantes universitarios para acabar con el SEU, que era el sindicato vertical, el sindicato fascista. Entonces, la FUDE lo que aspiraba es a ser plural, ¿no? Que no solo estuviera comunista, sino que hubiera otros partidos políticos. Y yo era el encargado de buscar quiénes eran los otros, demócratas cristianos y socialdemócratas, pero no encontraba ninguno. Entonces yo le decía a mis camaradas de entonces, bueno, mira, yo he pensado que tú haces de socialdemócrata, porque no hay, ¿no? Entonces fuimos distribuyendo para que aquello fuera de verdad una federación universitaria democrática y no fuéramos todos de lo mismo, pero era difícil. Entonces, yo pienso que unas cosas por las que ha tardado tanto en la memoria democrática en ponerse en marcha, que ahora con Zapatero y con Sánchez cuando se ha puesto más en marcha, pero antes no, era porque cuando llegaron los primeros socialistas al gobierno, no les interesaba demasiado porque ellos no tenían memoria democrática. No había socialistas en la facultad para luchar contra el SEU, porque pues no había, éramos todos rojos, pero rojos del PC. Manuel, que es distinto. Narras cuando vas a ver a Bardem para decirle ya no se puede más, que era lo que dice por cierto la última frase de Ulises de James Joyce, ya no se puede más. ¿Cómo fue? También Don Quijote al final de los finales dice ya no puedo más, Sancho. Es que hay muchos que ya no pueden más. He leído recientemente un libro bastante potente de Martín Caparrós, que tiene ELA, sí, lo sé. Y que confiesa en el libro cómo lo vive, y yo le hice una entrevista el otro día, y es muy impresionante la de veces que él dice ya no se puede, ya no puedo. Es muy... Pero en fin, esta es otra historia. Lo que sí... Tú sí que puedes. En el momento en que tú vas a decirle a Bardem, me voy, ahí a lo mejor no eres tú el único que lo está pensando. ¿Qué pasó para irse del Partido Comunista? Bueno, yo fui de los primeros, pero no de los últimos.
Luego se fueron muchos más, por ejemplo, gente importante como era Nicolás Sartorius, que también Pradera. sale. Pradera se fue antes, sí. Bueno, pasaron sobre todo dos cosas. Que hubo la primera cosa que pasó era todavía en la clandestinidad, todavía cuando estamos en el antifranquismo, que es el asunto Semprún-Claudín, ¿no? En fin, podemos gastar unos minutos en recordar aquello. En plena dictadura, ya mientras que había algunos del PC que todavía vivían un poco la atmósfera de la guerra civil, ¿no? Que era la instauración de la dictadura del proletariado por encima de cualquier otra consideración, más o menos. Y los que pensaban que las cosas habían evolucionado, se llamaban entonces despectivamente los evolucionistas, ¿no? Que las cosas habían cambiado y que ya había que hacerlo de otra manera. Entonces los que encabezaron eso en los años 60 fueron, sobre todo, un Claudín. Semprún no existía tanto, ¿no? Porque no era conocido, todavía no se había dado a conocer con una novela. Nosotros yo le conocí aquí en la calle Ferraz, bajo el nombre de Federico Sánchez, aquí en una esquina a unos metros de aquí. Era un camarada que, en vez de ser como eran los demás, que eran, bueno, pues era gente que, sobre todo de una extracción social determinada y tal, este era un señor muy elegante. Un aristócrata. Nosotros no sabíamos que era aristócrata, entonces que venía de París y hablaba de otra manera. Y además era un señor muy guapo y muy bien vestido, ¿no? Bueno, aquello no... ¿Tú le hubieras llevado a una película tuya? Sí, este era una vedette, vamos, absolutamente, ¿no? Entonces estos ya vieron que las cosas no podían ser como antes, que había que evolucionar, y se creó una escisión en el Partido Comunista. Yo debo decir que ahí el PC se portó bien, porque en plena clandestinidad consultó a las bases si estábamos de acuerdo o no con los nuevos planteamientos y tal. Yo debo decir que no estaba de acuerdo con los nuevos planteamientos. Yo siempre se lo decía luego, cuando ya Federico Sánchez se convirtió en Semprún, le dije yo voté contra ti ahí en Ferraz, voté contra ti porque yo era de los puros, de los que quería la revolución. En el ministerio. Por eso no me dio un puesto en el ministerio. Y entonces nosotros queríamos todavía la revolución, y ellos ya pensaban que eso había que hacerlo de otra manera. Por lo tanto, en el PC ya todavía en época del franquismo dentro evolucionó. Carrillo se opuso, pero luego años más tarde, en una cosa que hizo Carrillo varias veces en su vida, él se apuntó al eurocomunismo, que era esto, él se apuntó a esto que antes había combatido. Bueno, cuando ya vinieron las libertades democráticas, pues las cosas cambiaron, sobre todo para mí, que yo no era un político, digamos, de raza, y entonces ya pensé que ya me podía ir, que ya me consideraba liberado, y cuando le dije a Bardén simplemente que ya pues no me consideraba obligado a seguir luchando contra el fascismo, que ya no había, sino que ya podía ser un ciudadano particular, ¿no? Porque ten en cuenta que nosotros, si nos dedicamos a la política, por lo menos en mi caso, fue contra mi voluntad, ¿no? O sea, un poco obligado por decir, bueno, qué remedio que luchar contra una dictadura, ¿no? Que no tienes mucha opción si quieres ser una persona decente, pero una vez que ya se establecen las reglas de juego, pues ya es otra cosa. Tú describes la dictadura, no haces mucha brocha con ello, pero describe la dictadura. He observado que hay... Bueno, yo lo que describo, perdona que te interrumpa, para aclarar, porque antes lo has dicho y no quiero... es que, vamos a ver, la lucha contra la dictadura fue muy larga, porque la dictadura fue muy larga, y dentro de eso no siempre fue igual, no era lo mismo en los años 40 que en los años 60, ¿no? Porque se produjo un hecho que también es muy difícil de explicar, pero sí se puede. Desde el punto de vista cultural, los que mandábamos éramos nosotros, era la izquierda, en época de Franco, ¿no?
aunque existía una cultura oficial, más o menos, pero esa cultura oficial no tenía ningún predicamento en nadie, era simplemente negativa, era la censura, se prohibían las cosas. Pero la cultura viva era una cultura de izquierda, aunque estuviéramos en el franquismo, porque en los años 80 fueron unos años muy decisivos en toda Europa, porque cambiaron muchas cosas. Del marxismo dogmático, del marxismo soviético, se pasó a otra clase de marxismo también, al fin y al cabo, como al final al final los que triunfaron no fueron las grandes construcciones políticas, sino el marxismo más cotidiano, que es el de la escuela de Frankfurt, el de Marcuse, que fueron los cambios, digamos, de costumbres, las costumbres sexuales, el que se admitió desde las drogas hasta el LGTBI, ¿no? Entonces, esos cambios, que son los cambios profundos, porque son los cambios de costumbres, eso ocurrió en los años 60. En España no se podía cambiar tanto, pero también cambiaba. De tal manera que de alguna manera los mandarines, incluso bajo el franquismo, pues era gente de izquierda. Esto es un poco difícil de decir y hay que cogerlo con pinzas, pero era así. Por eso, en el libro lo que se habla mucho, pero con cuidado, es que cuando ya llegó mayo del 68 y llegó el anarquismo, muchos de mis propios camaradas, estaban en contra de esa cultura oficial de izquierdas que había, ¿no? Porque se pensaba que la cosa un poco marcusiana, que la cultura era represión y que mandaban unos sobre otros y que entonces nada había cambiado. Entonces fue muy curioso porque dentro del propio partido había gente que estaba en contra de que se fuera, por ejemplo, de los festivales de cine, ¿no? Tú no puedes ir con tu película a un festival de cine porque, claro, mi película, que había sido censurada, que había tenido muchos problemas y que era una película antifranquista, que de pronto en Berlín o en Cannes se recibía como una película de la resistencia española. Sin embargo, aquí dentro, muchos de tus camaradas decían, tú estás representando a un Estado fascista. Bueno, entonces, en ese lío, venía sobre todo porque los mandarines de la cultura ya eran de izquierda. Los que decían que estaba bien o que estaba mal, pues era la revista Triunfo, por ejemplo, ¿no? En que de alguna manera pues servía de referencia mucho más que el BOE, ¿no? Ahora, Manuel. Bueno, pues todo eso solo puede ocurrir en un país donde la evolución democrática interna ha sido muy larga, de 40 años, ¿no? Esto no fue la caída no fue la entrada de los aliados en Berlín, ¿no? Ni tampoco la historia de la resistencia francesa o la caída de Mussolini. Eso Bardem lo llegó a decir alguna vez, ¿no? Cuando le decían en el Ministerio de Cultura, bueno, todo el Ministerio de Información y Turismo de Fraga, que también es un converso, Bueno, pues le decían, ¿ustedes por qué no hacen películas como los italianos? Y Bardem le decía, pues porque antes cogieron a Mussolini y le colgaron una gasolinera y aquí no ha habido eso. Entonces aquí como no hubo la gasolinera, pues entonces ahora, las cosas evolucionaron. Déjame decir una cosa que si no me... Entonces esto hay que contarlo bien. Claro, mira, tú la cuentas muy bien. Pero hay un momento que has contado ahora sobre la izquierda y la cultura, y es curioso porque ahora mismo podríamos decir que también hay una cultura de izquierdas que está por encima de la cultura de derechas, y podemos tener en la cabeza un montón de nombres propios. Yo solo tengo el de Juan Cruz y un poco más. Bueno, pero Juan Cruz, el pobre Juan Cruz. No, lo que sí es cierto es que este país no se ha acostumbrado a que hubo una guerra, hubo una posguerra y hubo una transición, de modo que esa transición dejó abiertas las puertas para un país mejor, más decente desde el punto de vista cultural, más abierto, etcétera. Ahora estamos como otra vez volviendo a tener unas costuras que son, por ejemplo, yo el otro día bajé, domingo por la noche, que es un día de rezo, y estaba Ferraz lleno de personas que querían la muerte
dicho así para un gobernante. Y yo decía, pero bueno, domingo por la noche, en lugar del rosario. Los rosarios suelen ser más bien los sábados. ¿Ah, sí? Domingo por la noche no. Bueno, Entonces, pues era el rosario. bueno, no, evidentemente los ideales de la transición, que tuvieron y tienen un valor, ahora se han puesto en cuestión, ¿no? Pero se han puesto en cuestión un poco, ha habido una tenaza, ¿no? Por una parte se niega en muchos sitios, por ejemplo en Cantabria, en Natal, se está intentando anular las leyes de la memoria democrática, que en principio es una conquista de todos, de la derecha y de la izquierda, ¿no? La memoria democrática, por un lado, pero por otra parte, pues hay partidos políticos como Podemos, por ejemplo, que también niegan, piensa que la transición fue una transición falsa, porque la trajeron solo entre el rey y un pacto entre el capital, el rey y unos cuantos, y no es así. La transición fue muy larga, empezó por supuesto mucho antes de Franco y hubo muchos muertos, y si al final llegó la democracia no fue por un pacto por arriba, como digo, la tenaza, ¿no? Los que niegan la memoria democrática por el lado más de derecha, y los que niegan la memoria democrática como tipo Podemos por el lado más de izquierda, porque piensa que fue un pacto. Pero no fue así. La democracia la trajo las luchas sindicales, que fueron muy fuertes y hubo muchos muertos. Las luchas universitarias, que fueron muy largas y también trajeron muchos muertos, y la calle, y la presión de la calle, ¿no? O sea que no fue un pacto, ni muchísimo menos, como se pretende pensar ahora por algún lado, sino que fue un proceso muy largo y profundo. Esos ideales de la transición son los que hoy a veces se ponen en cuestión, y hay que reivindicarlos, porque aquello fue una cosa importante. Yo pienso que una de las pocas cosas que en la historia de España ha salido bien fue aquello, ¿no? Hay momentos del libro, muchos momentos del libro. Eso me parece que no está en el libro, eso es para otro. Eso es para otros. Pero dentro del libro hay otro, Manuel Gutiérrez Aragón, que es el cubano. Ese cubano que va allí y se deslumbra con un país que es distinto, pero en el que están tus ancestros también, es, digamos, de las partes más hermosas y más sorprendentes de tus descubrimientos, porque el libro está lleno de descubrimientos personales. El libro es como si tú te encontraras con alguien en el desierto, no hace mal tiempo, y ese alguien está allí disponible para contarte cualquier cosa. Y tú disfrutas, no me refiero a ti, sino el que te está oyendo, el lector, en este caso el lector, en adelante el lector. ¿No? Adelante el lector. En derecha e izquierda del espectador. Eso es. Y que, uno disfruta eso espero, sí, con tu manera de contar. Tu manera de contar es cubana. En algún momento tu manera de contar es cubana. Tú ahí tienes, cuando yo nombro Tres Tristes Tigres, no lo hago para hacerle un halago a Cabrera Infante, ni a ti, sino porque ahí el sonido cubano está presente. ¿Cómo está presente? Bueno, en las familias españolas, sobre todo del norte, pues suele haber una migración cubana fuerte. Los ricos, yo cuando ahora voy a Cuba y tienes que llevar cosas para comer, medicinas, pues digo, bueno, no siempre fue así, porque yo cuando era niño, erais vosotros los que veníais y nos traíais cosas de Cuba, ¿no? Por ejemplo, las primeras cosas de plástico, entonces se decía plexiglas. Las primeras cosas de plexiglas que yo vi, pues un impermeable, por ejemplo, un plumier, que eran de plexiglas. Eso lo trajeron mis primos y tíos cubanos, ¿no? Que venían, que eran los ricos, eran los que eran ricos. En la revista, cuando nos mandaban una revista desde Cuba, preciosas revistas, Bohemia, por ejemplo, en la revista llegaba por correo, enrollada, con unos sellos, y dentro venían unas medias de nylon, ¿no? Camufladas.
Bueno, todas aquellas cosas venían de un país maravilloso y rico, como era Cuba. Ahora es al revés, ahora tenemos que llevar las aspirinas, ¿no? Os digo que la vida da muchas vueltas. Bueno, pues aquel mundo maravilloso yo lo tenía en mi familia porque los dos lados, sobre todo uno, tenían estación cubana. Mi padre era cubano, era nacido en Cuba, ¿no? Mi abuelo era español cubano, pero mi abuela era cubana, de ancestros cubanos. Mi padre era criollo, ¿no? Que era un español nacido en Cuba, que es distinto. Y en mi familia había mucha comida cubana y se hablaba, y en parte de la abuela se hablaba en cubano. Cuando yo llegué a Cuba por primera vez y escuché a Fidel Castro, a mí no me impresionó mucho porque hablaba como mi abuela, tenía el mismo acento de la abuela, ¿no? No me parecía. Entonces no me parecía que aquello era serio, porque hablaba lo mismo que las canciones cubanas. ¿De verdad no te parecía serio, Fidel? No me parecía serio porque hablaba como la abuela, que era una señora que que era muy dulce, ¿no? Entonces Fidel hablaba tan dulcemente como la abuela. O sea, yo me cuidaba escuchando el tono, no lo que decía. Bueno, pues entonces ese mundo cubano era un mundo muy sensual, evidentemente, y yo creo que esa sensualidad sí la heredé, y eso es la primera vez que te lo oigo decir, ¿eh? Y Cuba, pues sí, eso. Porque en el libro eso no está. El libro no está, bueno, pues o sea, tú lo has hecho para Alberti hoy. Sí. Entonces, no reclamo para Alberti. Entonces, cuando yo llegué a Cuba, ya era la Cuba de Fidel, pero había una cosa muy diferente de lo que pasa ahora, ¿no? Entonces, la Cuba de entonces, que era una Cuba con muchísimos problemas, pero había todavía fe en la revolución, había esperanza, ¿no? Hoy no. O sea, había todavía aquello se lo creían, hoy ya no se lo cree nadie. ¿Qué escuchó contar en Cuba? ¿Perdón? ¿Qué tienes tú en tu narración, en tu manera de ser, en tu manera de escribir o de decir, de aquel muchacho que fue a Cuba? Bueno, antes de ir a Cuba yo ya tenía algo de cubano, por razones puramente de genes, ¿no? Por razones genéticas. Una de las cosas que cuento ahí, que me da un poco de vergüenza contarlo, era que mi abuela era cubana, o sea que había no era una española nacida en Cuba, sino que era cubana, ¿no? Bueno, entonces mi abuela se encerraba mi abuelo, mis bisabuelos venían de New Orleans, donde me he enterado hace muy poco que lo que tenían era un cabaret, cosa que nunca se nos contó en la familia, tenía un cabaret. Y luego mi abuelo... Pero un cabaret en Cuba era como... en Nueva Orleans. En Nueva Orleans. Eso es como pero veamos, ellos decían cabaret, pero yo siempre les digo, eso es una casa de putas, o sea, que porque seguro que era una casa de putas. Pero bueno, un cabaret. Pero en sí, eso nunca nos lo han contado. Y mi abuelo no, mi abuelo era un terrateniente que tenía posesiones en Cuba y era rico hasta que se arruinó. Y una gran casa en Cantabria con el escudo de la familia, una torre, en fin, esas cosas. Entonces, cuando yo era niño, mi abuela, para fumarse un puro, se encerraba en el baño. Eso sale en el libro. Se encerraba en el baño y se encerraba conmigo. Entonces ahí empezaba a cantar rumba, y a mí me hacía bailar la rumba. Pero todo eso en el baño y cerrados, ¿no? Ella se cerraba la tapa del retrete y yo enfrente empezaba a mover las caderas, a mover. Entonces, oye, bueno, se tiene pues un erotismo de la hostia, eso, ¿eh? sí, claro. Eso Fellini hubiera hecho... Pues sí, ¿no? Sí. No se sabe si por la abuela, por el puro, por el retrete, por el niño. Entonces eso, pues evidentemente... pues eran mis dos vidas, la vida, digamos, del niño enfermo, la otra abuela que era rica y tenía comida, y esta era una abuela pobre porque esos abuelos y bisabuelos de Nueva Orleans, esos estaban arruinados, solo tenían aquella casona. Hay un momento del libro que es el parteaguas del libro. Dice, el niño ya era un chaval sano, ya era yo. ¿Ese niño sigue refulgiendo en tu vida? Hombre, ese niño me ha dado a mí mucho de comer, sí. Ese niño le saca mucho partido.
En el cine se comprueba que la vida existe porque se mueve. Bueno, eso ya es más complejo. Vamos a ver, en el cine hay muchas leyes que se dan, que no se saben porque se dan por sabida, porque se ven. Y una de las cosas fundamentales del cine, pues no es el encuadre ni es la historia, sino que la gran diferencia es que aquello se mueve, que los cuerpos se mueven, ¿no? Entonces eso siempre es sensual. Yo siempre decía, los curas siempre han tenido ya de siempre una desconfianza en el cine. Le da igual qué clase de cine sea, ¿no? Porque sabían que aquello era malo, sabían que aquello corrompía. Y corrompe porque los cuerpos se mueven. Y un cuerpo que se mueve siempre es algo perverso. En el mismo sentido... No digo en la vida, digo en el arte, ¿no? En el mismo sentido, ya estamos terminando para que ellos hagan preguntas. O ellas. ¿No? ¿Qué prefieren? ¿Que sean ellos o ellos? En la RAE con ellos decimos ellos y ellas. ¿Ah, sí? Sí. Y como hoy es jueves y tenía que estar en la RAE, pero estoy aquí muy contento, pues entonces por alusiones... Te hemos salvado por alusiones, sí. ¿De quién te hemos salvado? A ver. Me habéis hablado de una comisión... Pero Reverte no, porque no está hoy. Me habéis hablado de una comisión de estas, de las palabras. Que es muy aburrida, estoy aquí mucho mejor. Un cuerpo filmado siempre es excitante. Un cuerpo filmado siempre es excitante porque se mueve. Hay varias cosas en el cine que no están en las... Cuando se enseña cine, hay una cosa que no se cuenta, y es unas leyes del cine, se en cuenta de los encuadres, el raccord, ¿no? Y esas cosas, pero hay cosas que no se cuentan y están ahí siempre antes que cualquier ley, es previo a cualquier ley, y es que pues eso, que los cuerpos se mueven, y pase lo que pase allí, un cuerpo que se mueve siempre atrae la vista, ¿no? Digo en el arte, no digo en la vida privada, pero en la vida cotidiana no pasa nada porque ya sabemos que se mueve, pero en el arte nunca se habían movido las cosas. Ya decía, o sea, ya sabes que Dalí siempre estaba en contra de Calder, no, de Calder, de Calder, porque decía, pero es que lo menos que se le puede pedir una estatua es que no se mueva, ¿no? Entonces, en el cine los cuerpos se mueven y eso siempre es excitante de por sí. Generalmente, además, esos personajes siempre están encarnados por actores y actrices muy guapos, ¿no? O sea que eso es todavía más excitante, pero es que se mueve. Eso es una ley del cine que no se cuenta, pero que pase lo que pase, aquello atrae la mirada porque se mueve, ¿no? Y otra ley que no sé, del cine, que nunca se cuenta, ni siquiera en las escuelas de cine, es que en el cine lo más prohibido de todo es que el actor no puede mirar a la cámara. O sea, que eso siempre... O sea, se cuentan todas las cosas y dicen, no, pero es que la ley primera es tan obvia que es que consiste en que no se mueva la cámara, porque entonces eso destruye la ilusión de realidad que tiene una historia, ¿no? Manuel, me dice... Entonces, en las novelas pasa lo mismo. Generalmente el personaje no puede dirigirse al lector. Me dice Lola que ya debo hablar a la gente, pero... Lola seguro que no ha dicho nada, pero no, si yo conozco las trampas de... Yo sentí que lo había dicho. Pero hay algo final que a mí me gustaría subrayar, ¿no? La palabra contar. Contar es como solucionar un problema de matemáticas. Tú te has pasado la vida contando, ¿no? Como aquella canción, pero cantando. Me gustaría saber de lo que te han contado a ti, qué es lo que aún forma parte de una memoria que nunca has podido borrar. Las cosas que me han contado a mí. Bueno, yo soy como una esponja, o sea que esto mismo que está pasando aquí yo me lo apunto. O sea que no, que yo tengo un amigo que es Juan Mayorga, el dramaturgo, que se lo hace más descarado todavía, porque ese tiene un cuaderno y lo saca y lo apunta, todo lo que pasa y todo lo que dice lo apunta. Entonces, yo de lo que más he aprendido, evidentemente no es de los libros ni de las películas, sino de mirar a la gente y de pasarlo bien como aquí, ¿no? Estar con gente y escucharlos hablar. Apláudanle. Es como en televisión que sacan un cartel de aplausos.
tampoco es obligatorio. No, no es obligatorio, pero Lola hace un descuento. Una pregunta. A ver si puntúa. Yo me imagino que usted, me ha encantado la charla, por supuesto, y le agradezco que haya venido aquí. Usted habrá conocido, me imagino, a Gómez Llorente. Sí. Pues, ¿qué hacía Gómez Llorente en el PSOE? Uh-huh. Cuando desde el principio se sabía qué era el PSOE. Yeah. Porque él no era... Bueno, vamos a ver. No cuando... era Felipe González ni... Verdad. O sea, es muy oportuno lo que es la puntualización. En el libro se cuenta que en la FUDE, en la facultad, todos lo hacíamos nosotros, los comunistas, que no había socialistas, menos uno. Y se le nombra que era Luis Gómez Llorente. ¿No? Se cita mucho se le ese cita a caso. Luis Gómez Llorente. Gómez Llorente sale más que Felipe González. Sí, entonces Luis Gómez Llorente era una persona muy especial, muy estudiosa, de esto que uno piensa que se dice siempre, ¿no? Uno de estos socialistas de verdad que consiste desgraciadamente en que no hace, en fin, que no es un político tramposo, ¿no? Pero también es más difícil que sea un político, ¿no? Que es lo que yo creo que le pasaba a Luis Gómez Llorente, pero que era un hombre intelectualmente honrado y políticamente honrado, y yo le tenía muchísimo aprecio y muchísimo respeto, ¿no? En las memorias sale, y también sale una cosa que era curiosa, que me contó Nicolás Sartorius y que no puedo dejar de contar, aunque no viene muy a cuento. Y era que Nicolás me contó que él coincidió en la cárcel con Gómez Llorente. El atractivo del PC era muy grande porque Nicolás Sartorius, por ejemplo, que luego fue un dirigente del PC, al que siempre quisimos que fuera secretario general, pero nunca lo conseguimos porque naturalmente Carrillo nunca le dejaba serlo, porque él quería o sea, siempre decíamos que queríamos que fuera califa en lugar del califa, ¿no? Pero no lo conseguimos nunca. Entonces, Nicolás, cuando estuvo en la cárcel, que era del Felipe, del FLP, el FLP era, quizá de todos los partidos políticos, de la lista de partidos políticos que había en los años 60 y 70, el más atractivo que el PC, que ya es el atractivo, era el Felipe. Porque el Felipe tenía de todo. Era un partido más moderno que el PC, no tenía el peso de la guerra civil, ¿no? De la historia, no tenía historia detrás, una historia evidentemente siempre compleja y contradictoria. Era de intelectuales como nosotros, obreros no había, era muy atractivo y mezclaba todas las cosas ideales, ¿no? El anticolonialismo, la democracia, todo. Era tan bueno que nunca pudo funcionar aquello, ¿no? Entonces Nicolás Sartorius, que era del Felipe, justamente dentro de la cárcel, cuando vio el comportamiento de los comunistas, que eran de una sola pieza y no cantaban en los interrogatorios aunque los torturaban y tenían una estricta disciplina, dejó el Felipe y se hizo del PC. Y allí también estaba Luis Gómez Llorente, ¿no? Al que le dieron, me acuerdo que sufrió, siendo yo estudiante y compañero suyo, le detuvieron y le torturaron. Y luego de las torturas ya pasó a Carabanchel, ¿no? Y entonces Nicolás Sartorius me contaba que él veía a Luis Gómez Llorente con su pipa pasear por el patio y que siempre hacía el mismo recorrido por el patio, iba de un sitio a otro hasta un muro y volvía y tal. Y que en el muro como que escribía algo. Y entonces un día Nicolás no pudo soportar la tentación y la curiosidad y fue a ver qué escribía. Entonces se encontró allí que todos los días escribía en el ladrillo una sola palabra, que podía nada. ¿No? Extraordinario, ¿no? Está en el libro. En fin, yo tenía mucho respeto y mucho cariño por Luis Gómez Llorente, que es de los pocos socialistas que se mencionan. El libro está lleno de todas estas descripciones que son como si él hubiera tenido una pequeña cámara cinematográfica
o un WhatsApp ahí instalado para contar lo que fue viendo a lo largo de toda su historia. Eso que decía él antes de que él se acordaba de las cosas, esto es evidente en el libro. A mí me sorprendió desde el principio hasta el final que todo es, y esto no es ninguna broma ni nada, que todo es creíble, porque todo es contemporáneo a como ocurrió. No es que yo me acuerdo de que una vez... No. Él se está acordando verbatim, por así decirlo. Una curiosidad que tengo yo, hablando de los dictadores, quiero decirte, Mussolini le mataron, Hitler le mataron, o no sé si le mataron, no sé. Se suicidó. Se suicidó él. Y Franco murió en la cama. Bueno, pues tendría cama. Como no hubo un atentado, como no le mató nadie, como no... No, perdona, yo No, ya. Pero que es un poco curioso. Él es el que responde. Quizá me han metido el miedo en el cuerpo de tal manera en el país. Hombre, es que hay que pensar que la guerra civil hizo que, primero, la represión mató a cualquiera que, digamos, capaz de seguir en la actividad política dura, ¿no? En fin, resistió en los maquis y tal, no sé qué. Y luego había una policía política no muy, vamos a ver, muy mala, era muy mala, ¿no? Suplía su ineficacia, era muy ineficaz, ¿no? Nunca cogía... No, nunca lo cogía, ¿no? Y entonces hay una cosa tremenda, porque la ineficacia a veces se suple con la brutalidad, entonces era muy brutal, ¿no? Pero muy ineficaz. Pero evidentemente hasta Franco no llegaba a la actividad política. Señor. Sí. Ante todo, muchas gracias por la conferencia, que ha sido muy entretenida. Y a mí me gustaría preguntarle qué libros o qué películas se siente más influenciado, o quizás siendo más allá, aquellas que guarda libros y películas de la historia que guarda mayor cariño hacia ellas y quizás volvería a rever y no pierden con los años, y esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, de la literatura, naturalmente, yo creo que habré leído 20 veces La Isla del Tesoro, ¿no? Y siempre al final hay cosas distintas cuando lees una novela. Yo creo que eso, aunque todos los niños han leído alguna vez La Isla del Tesoro, pues bueno, ahora cuando he dado clases en la escuela de cine me he llevado la sorpresa de que hay bastantes alumnos que dicen que nunca han leído nada, que todo cosa que me asombra, ¿no? Y digo, pero seguro que no habéis leído un libro. No hemos leído, pero vosotros sabéis que la literatura está llena de imágenes y que esas imágenes luego son las que funcionan en el cine, las imágenes que suscita la imaginación justamente cuando se lee un libro, ¿no? Pero en fin, los libros yo pienso que como decía Borges, todo el mundo ha querido escribir, les hubiera gustado escribir La Isla del Tesoro, ¿no? O escribir por lo menos como escribía aquel. Ser no, porque ser... Siempre decía, otro decía, no, ser, unos queremos escribir como Shakespeare, otros, pero ser, todos hemos querido ser Goethe, ¿no? Pero vamos, eso ya resulta más complejo ser un escritor. Pero en fin, de lecturas, yo pienso que las lecturas de aventuras son una lección, porque además hay muchísimas escritores importantes que se han ido olvidando y sin embargo los que han escrito aventuras ahí siguen, ¿no? Bueno, será por algo, ¿no? Hoy en una fisioterapia le dije a la chica que me cuidaba o que trataba de mejorarme mis dolores, que si ella sabía quién era Goethe. Y me dijo que no, que ella no sabía que era Goethe. Bueno. Y entonces yo se lo deletreé. Hasta ahí llegué, ¿no? En mi didáctica. Y tampoco. No, hombre, se lo deletreé. A ella era con eso lo que sea.
¿Pero te parece No. bien que se lo haya deletreado? Me parece muy bien, por lo menos ya cuando llegue otro paciente y te diga quién era Schopenhauer, pues a lo mejor ya se anima. Hoy se me ocurrió que Cervantes a lo mejor no hablaba bien, hablaba como los peninsulares de la De Canarias, ¿no? Sí, porque los peninsulares de la meseta creen que hablan muy bien y hablan fatal. Perdón. Bueno, entonces, aparte de este canarismo, que no sé muy bien por qué, entonces yo pienso que los libros que me han influido son los que lees de pequeñito, ¿no? Luego ya es otra cosa, luego ya es un aprendizaje voluntario y no sé qué, pero cuando el buen lector es aquel que lee sin intentar aprender nada, ¿no? Sino que te llegan las cosas. Y de películas, pues... Hombre, luego cuando ya pensé que iba a ser director de cine, ya ves las películas de otra manera, ya no las gozas tanto, sino que intentas aprender, y era sobre todo el cine italiano, ¿no? El cine italiano para nosotros era muy adictivo, para la gente de los años 60 y 70, muy adictivo, y yo pienso que es una de las cumbres seguramente de la estética occidental, no digo solo la cinematográfica, sino la plástica, y también la narrativa. El cine italiano en aquella época, el de Fellini, el de Antonioni, el de Visconti, pues era un cine de una extraordinaria belleza plástica y sin embargo era un cine crítico socialmente también muy, muy potente, ¿no? Y además influía mucho en las costumbres. Entonces yo creo que ese momento de la historia del cine es importante. En la escuela de cine, como se cuenta ahí, había dos lados, eran los partidarios del cine americano y los partidarios del cine italiano. Los partidarios del cine italiano éramos, por decirlo así, los de la izquierda en general, y los partidarios del cine americano no. Era así. Pero que no estaba en la escuela de cine. Bueno. Entonces, bueno, esa división sigue, ¿no? Entre los narrativos y digamos, y los de la puesta en escena. Yo siempre oscilé, porque a mí me gustaba mucho John Ford, mucho. Me parece que el gran director de todos los tiempos es John Ford, pero evidentemente, ¿cómo hacer una película de indios aquí? No te sale, ¿no? En cambio, nos era mucho más cercano, me influía más, que era, pues, respondiendo un poco a tu pregunta, el cine italiano. Y por supuesto, luego de las novelas, pues las novelas que entonces nos gustaban, pues siempre era gustar novelas imposibles de llevar al cine, como las de Faulkner, ¿no? El Ulises. Ahora se ha llevado al cine también el Ulises, y hay buenas películas basadas en obras de Faulkner, pero vamos, para un europeo español y de los años 60, eso estaba muy lejano. Por cierto, ¿has leído Tres tristes tigres, supongo? Sí, sí. ¿Con aprovechamiento? Sí, pero entonces ese amigo tuyo entonces estaba en el lado oscuro de la fuerza. Señores, ¿alguna pregunta más? ¿Nada más? Lola, ¿alguna pregunta? No, pues yo... entonces despide tú. La pregunta no, solamente gracias. He empezado diciendo gracias, termino diciendo dobles gracias. Y desde luego animar a leer Vida y Maravillas, porque es un libro muy, muy recomendable. Bueno. Así que un gozo por todos los lados. Pues muchas gracias, Lola, y Muchísimas muchas gracias, Juan, por supuesto. Muchas gracias.